importante al inicio. Saludar a todas esas bellas manitas que hoy día se celebra en el mundo. Se agradece la dedicación, los sacrificios que hacemos por nuestros hijos, el amor con que los criamos, todo lo que Dios nos ha dado para poder educarlos también en los caminos del Señor. Somos eternas agradecidas de Dios y eternas agradecidas por ustedes, mis queridas hermanas, que muchas, aparte de ser mamita, aparte muchas trabajan fuera de casa y aparte tienen responsabilidades grandes e importantes en la iglesia. Les felicito, les abrazo cariñosamente a la distancia y anhelo sinceramente que Dios las llene de bendiciones y las llene de alegrías, porque promesas tenemos demasiadas en la Biblia, que nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar, y menos en los tiempos que estamos viviendo. Y el video igual. Gracias, hermana. Gracias, hermana Mónica. Un abrazo para usted, que el Señor la bendiga. Muchas Y a todas gracias. las mamitas que están presentes en la reunión. Muchas Igual para- gracias, hermanita. Un abrazo cariñosa para Igual para todas usted. en este día. Muchas gracias. Igual, pastora, aquí estamos. Cuídense, la quiero mucho. Gracias, muchas Gracias por gracias. todo y también felicidades. Aquí estamos. Vamos a comenzar con una oración. Y yo quisiera pedirle a la hermana Carla Cortés, que está ahí en la pantalla, que pueda Yo, ser yo- tan linda y tener la oración. ¡oh, qué privilegio! Una bendición. Déjeme cerrar la puerta para que nadie me interrumpa. ¡Oh, qué bendición! Ya. Por eso. Inclinemos nuestra cabeza, por favor, y pongamos el micrófono de todas en silencio para que podamos escuchar. ¿Ya? Ya. Amado Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre en esta tarde, Señor. Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Señor, tú dices que cuando hay uno más en tu santo nombre, tu Santo Espíritu está en medio de nosotros. Y rogamos, Señor, Amén. que tu Santo Espíritu esté en medio de nosotros y en medio de la casa Amén. de todas nosotros que representamos nuestros hogares, nuestras familias, nuestros hijos, los maridos, Señor, todo, la iglesia. Te pido una bendición especial, Señor, por el pastor, por mi hermana Mónica Rivas, Señor, por su esposo, por sus hijos, por toda la responsabilidad que tú le has dado a ella, Señor, de dirigir el Ministerio de la Mujer. Gracias, Señor, porque nos has regalado algo tan bonito como ser madres y ser mujeres, Señor. Mujeres de lucha, mujeres de oración, mujeres de fuerza, de fe, que te creemos, Señor. Y aquí estamos arrodillados, inclinados nuestras cabezas ante tu presencia, Señor, esperando dirección, esperando tu perdón, Señor, de nuestros pecados. Perdona nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras faltas. Pero, Señor, aquí tenemos un corazón contrito y humillado hacia ti, esperando dirección, esperando que nos enseñes, Señor, cómo predicar, que nos ayudes todas estas sesiones que vamos a estar, todas estas 4 o 5 sesiones juntas, Señor, junto con el pastor y con todas las hermanas que se van a reunir. Bendice enormemente a cada una de nosotros. Abre nuestra mente, nuestro corazón para escuchar tu palabra, para escuchar tu dirección, y bendice enormemente al pastor, que sea tu dirección, Señor, y bendice enormemente a mi hermana Mónica, y a cada uno de nosotros que estamos presentes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén, Señor. Muchas gracias, querida hermanita, por esa hermosa oración. No, a ustedes, quiero mucho. Mire, A todas. la verdad es que estoy muy emocionada, querida hermana, porque ustedes han sido tan lindas. La verdad es que nosotros no esperábamos la cantidad de hermanas que iban a estar interesadas en anotarse para inscribir. Fue una sorpresa para predicar. Fue una sorpresa grande cuando iba aumentando el número de hermanas interesadas. Y alabado sea Dios. Amén. Hermanita, todo lo que nosotros hacemos es para alabar el nombre de Dios. No es para nuestra vanagloria. Nada en absoluto. Dios tiene que ser alabado. Amén. Con Él trabajamos, con amor, con cariño y con dedicación, imperfectas como somos. Pero gracias por la respuesta. Amén. Amén. Gracias, hermanita, por estar acá presente.
Les quiero contar que el pastor está muy interesado en enseñarnos a predicar. Amén. Y después también cómo hacer Amén. los sermones, cómo hacer los sermones. Entonces él quiere que cuando terminemos estos cuatro domingos, sepamos predicar, podamos ponernos frente a nuestra iglesia y predicar, aunque sea 10 minutos, aunque sea 15 minutos, pero que puedan practicar. Y lo otro, mis queridas hermanas, es que acuérdense, van a recibir su diploma cuando terminemos los 4 domingos. Es importante, presten, para que van a estar capacitadas para predicar, para honra y gloria. Que tenés que cambiar, Amén. porque tenés que buscar quién es el que habla. Amén. Amén. Les voy a recordar algo que es súper importante, que lo he visto en otras reuniones. Cuando el pastor ya esté hablando, cuando estemos conversando, traten de poner todas sus micrófonos en silencio, porque se acoplan los sonidos, llenan el ambiente. Entonces, eso es importante. Otra cosa, si les queda dudas, escriban las preguntas en el chat que está aquí abajo. Chatear, dice ahí abajo, chatear. Escriben sus preguntas. Mi secretaria Carolina Quesada va a estar anotando las preguntas, cosa que en algún momento, no sabemos si vamos a alcanzar ahora, se les pueda ayudar y responder, ¿sí? Así que eso es importante, vayan anotando sus dudas, o bien nos hacen después durante la semana, y vamos a darle respuesta. Vamos a comenzar este programa porque los minutos valen oro hoy en día. Y voy a compartir, espero haber aprendido una parte especial muy linda con ustedes, ¿ya? Voy a hacerlo, a ver si me acuerdo. A ver si me acuerdo, hermanita. Voy a abrir la parte especial, ¿cierto? La abro. De aquí pongo compartir. Así, ahora voy a compartir la pantalla, hermanita linda. Ustedes saben que estoy aprendiendo. Hermanita Mónica, Sí, cuando vaya a compartir pantalla, ¿ya? al compartir abajo aparece un cuadrito que dice compartir audio. También tiene que presionar en ese cuadrito chiquitito. Excelente, excelente. Ya. Sí, porque yo no estoy comprendiendo. Ahí está la parte especial. Espero que se oiga. Cerca, más cerca, Cristo de ti. ¿Qué? Audio. Se le fue el audio, estaba cantando súper bien. Dame junto a tu corazón, siempre me abrigues en puerto de paz, siempre me abrigue ese puerto de paz. Cerca, más cerca, nada traeré, nada que me quito al pie de tu cruz. Solo mi herido vil corazón
sangre lo limpies, Jesús, porque en tu sangre lo limpies, Jesús. Cerca, más cerca, hasta el fin, hasta que aquel puerto de amor. Oh, por los siglos, viva feliz, cerca, más cerca de mi Salvador. Cerca, más cerca de mi Salvador. Hermosa parte Amén. especial, cerca, más cerca de ti. Amén. De nuestra Amén. querida Sofía. Alabamos a Dios por esos dones hermosos. Queridas, quisiera ahora darle el tiempo a nuestro querido pastor Stephenson Celán, quien va a tener la primera charla de hoy. Así que le damos el tiempo, mi querido pastor, para que usted ponga de los tiempos que nos queda para que usted tenga su presentación. Bienvenido. Muchas gracias, mi hermana Mónica. Buenas tardes a cada una de nuestras hermanas que aprovecho Buenas tardes. Buenas tardes. Día de las Madres. Que el Señor les bendiga y que realmente Gracias. estoy muy afortunado de estar aquí, el único ahí entre tantas damas de nuestra asociación. Así que es una bendición estar con ustedes. Así que vamos a compartir durante estos 4 sábados acerca de la predicación. Esperamos poder juntos aprender. Porque Domingo, mi pastor, domingo. domingos, exactamente. Estos domingos, 4 domingos vamos a estar. Así que ahora voy a silenciar a todos para que podamos participar todos, ¿verdad? Desde acá voy a poner silenciar a todos y todos van a estar, ¿cierto? Abierto. En silencio. Muy bien. Vamos a comenzar nuestro seminario. Voy a compartir aquí también una pantalla con ustedes para poder iniciar nuestra reunión. Aquí está la pantalla y espero que todos ya están viendo. Hoy día vamos a hablar del papel de las mujeres en el evangelismo, ¿no? En el evangelismo. Muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra presentación. Bien, el primer texto que vamos a analizar ahora, ¿no es cierto?, está en Primera de Pedro. Nada ahora. Primera de Pedro 2, ¿verdad? Que no se escucha nada, Juana. A lo mejor porque le bajé. Mami, está todo el volumen. Queridas hermanas, acuérdense poner el micrófono en silencio. El que está aquí a la izquierda de la pantalla lo tiene que silenciar. Muchas gracias. Bien. Ya. Primera de Pedro 2:9.
Exactamente. Aquí vamos a poner ahí en silencio, ¿verdad? Para poder avanzar. Bien. Entonces, el primer texto a analizar dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Mire qué interesante ese texto. ¿Eh? Y si ustedes miren ahí la palabra más, aquí está haciendo un contraste de lo que venía diciendo el apóstol Pedro antes, ¿no? Pedro está hablando a los judíos, ¿no es cierto?, que rechazaron a Jesús, aquellos que no vivieron a la altura de su llamado como pueblo de Dios. Entonces, allí Pablo dice más, haciendo alusión a nosotros hoy, los cristianos de hoy, dice más, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué eso? Para que anunciéis, dice el texto, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables. Es interesante, aquí yo tengo subrayado la palabra anunciéis, el verbo anunciar. Entonces, ¿para qué Dios nos escogió? Es muy interesante también allí, la Ciudad del Señor tiene un libro, ¿verdad?, que se llama Escogidas por Dios, ¿no? Las hermanas, nuestras hermanas de la iglesia también fueron alcanzadas para eso, para anunciar. Entonces, abajo, la palabra anunciar, lo vamos a ver más adelante, es la palabra querigma. Lo vamos a ver ahora. Querigma, proclamar, anunciar. ¿Y qué tenemos que anunciar? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, ¿quién es ese aquel? Todos creemos que ese aquel es Jesús, quien nos salvó a nosotros. Por lo tanto, tenemos que proclamar, anunciar a quién, a Cristo Jesús, la salvación. Por eso, lo primero que queremos establecer, la predicación debe ser cristocéntrica. Ahí decía así, cristocéntrico, ahí, cristocéntrica, la predicación. Porque el texto nos dice exactamente qué debemos anunciar. Así que, mis queridas hermanas, cuando nosotros, con la ayuda de Dios, lleno del Espíritu Santo, vamos al púlpito, es para anunciar a Jesús. El sermón tiene que ser cristocéntrico. Amén. Ese allí es el primer punto que miramos acá, ¿verdad? Entonces, Hechos capítulo 2, versículo 17 y 18. Y aquí, el apóstol Pedro también, ¿no es cierto?, que tuvo el discurso en el Pentecostés, está refiriéndose a Joel, ¿no es cierto?, donde hay la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Mire lo que dice ahí el texto. Y será en los últimos días, dice Dios, que yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Tu juventud se verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Incluso en ambos, mis siervos y mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Alabado sea el Señor, porque no solamente los hombres fuimos llamados para predicar, también la promesa está para las siervas del Señor. Amén. Las damas de nuestras iglesias pueden ser llenas del Espíritu Santo y predicar a Cristo Jesús. Por eso, mis queridos hermanos, no hay que tener miedo de hablar por Cristo, ¿no? Hay un himno que cantamos así: no te dé temor hablar por Cristo. Así que les animo en el nombre del Señor a hablar por Jesús, a predicar de Jesús y hablar de su retorno. Y eso es muy interesante. Ahora, vuelvo aquí un ratito acá. Mencionábamos que la predicación tiene que ser cristocéntrica. Mire, el mayor peligro, mis hermanos, mis hermanas, mire, a mí me ha pasado la primera vez que yo tuve que predicar. Miren ustedes,
la primera vez que tuve que predicar, yo tenía miedo. ¿Usted sabe cuál era el miedo? No miedo que yo no predicara la palabra de Dios, sino miedo de que no me fuera bien a mí, que me vaya a quedar mal ante los demás, ¿cierto? Y eso nos pasa muchas veces. Pero mis queridas hermanas, cuando vamos a hablar por Cristo, no hay que tener miedo, no hay que pensar en nosotros, hay que simplemente ser instrumentos en la mano de Dios para predicar con poder su palabra. Así que más de una les va a pasar, tengo miedo después de esto, se me van a reír a mí, ¿no? Voy a quedar mal ante todos. Pero recuerde que la promesa dice aquí que Dios derramará su Santo Espíritu sobre siervos y siervas. Miren, un día estuvimos nosotros en el estudio de la maestría en Lima, Perú, y invitaron a un compañero de maestría a tener el sermón en un JA en la tarde. Una iglesia, ahí se reúnen 3,000 personas, ahí en la Universidad Peruana Unión. Entonces, hermanas, uno de nuestros compañeros predicó ahí, y estábamos todos los compañeros sentados acá. Y cuando terminó de predicar el pastor, el mensaje realmente a mí me tocó, y de repente alguien a mi lado dijo así: oh, se lució el predicador. ¿Lo ven ustedes? Se lució, dicen, ¿no? Cuando yo escuché la palabra lucirse, me llamó la atención. Porque la predicación no es para lucirnos, la predicación es para elevar a Cristo Jesús. Eso es muy importante, mis queridas hermanas. Así que ahí está la promesa de la predicación del Evangelio. Bien. 1 de Pedro 2:9 decía, para que anunciéis. La palabra griega para anunciar es kerigma. Kerigma. Ahí dice, esa palabra, aquí está en la pantallita, ¿no es cierto? Te puede copiar. Dice, la palabra kerigma tiene su raíz relacionada con emisarios o mensajeros reales. Los kerigs. Hombres recorrían los reinos proclamando las noticias relacionadas con la vida palaciega, ¿no? Ahí viene esa palabra kerigma. Proclamar, anunciar. Por eso nosotros vamos a anunciar al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? La palabra kerigma, proclamar, anunciar. Es muy interesante, ¿no? Entonces allí cuando hacemos la preguntita, ¿qué significa kerigma? ¿No es cierto? Ahí viene, ustedes nos van a dar la respuesta. Significa anunciar, proclamar. Bien. Ya avanzo allí. Entonces, en la tradición cristiana, la palabra kerigma se volvió sinónimo del primer anuncio de las verdades de la fe. Proclamar la fe, anunciar la fe. Y de eso se trata, mis hermanas, la predicación. Bien, ahora, hay una ciencia, ¿no es cierto?, en cuanto a la entrega de un sermón, ¿no? A la preparación. Por detrás, porque ellos me están viendo en el video. ¿Verdad? Allí, esa ciencia que tiene que ver con la entrega, la elaboración de un sermón, se llama homilética. Del griego, esa palabra viene del griego homileo, que significa discursar o platicar. La palabra homilética, entonces dice que la rama de la teología aplicada, aquí hay un error ahí, la rama de la teología aplicada que trata de la composición, la elaboración y el contenido apropiado para la correcta predicación de un sermón. Y esa es la homilética. Y como toda ciencia, es necesario aprenderlo, ¿no? Por eso se debe aprender cómo preparar un sermón. Y eso tiene que ver con la homilética. Uno no nace sabiendo predicar. Uno tiene que aprender
a predicar, ¿no? A preparar un sermón. Entonces, la obra del Espíritu Santo en nosotros no reemplaza esto que debemos aprender, cómo se prepara un sermón, para que el sermón llegue a las personas de manera coherente cuando nosotros estemos predicando, ¿no? La homilética. Muy bien. Entonces, allí vamos a ir resumiendo para anunciar, proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a utilizar esa ciencia que es la homilética, que es el arte de preparar sermones. Así, simplemente, ¿no? Arte de preparar sermones. Muy bien. Voy a avanzar ahí un poquito. Entonces, la homilética, ¿en qué cosa es? La homilética aquí, dices, es la exposición de la palabra de Dios para persuadir y salvar a los seres humanos. Amadas hermanas, miren, cuando nosotros vamos al púlpito, tenemos ese propósito. Noten, persuadir y salvar a los seres humanos. O sea, no es si es que me va bien a mí en el sermón. No se trata de mí. Miren, yo tengo aquí 12 años en el ministerio. Uno predica todos los sábados, todos los miércoles, inclusive los martes. Uno predica todo el tiempo. Y cada vez que me toca subir al púlpito, yo tiemblo. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Tiemblo no porque que me vean que yo predique bien, no, porque siento la tremenda responsabilidad de exponer allí la palabra de Dios. Y yo puedo ser instrumentos en la mano de Dios, o también yo puedo ser un obstáculo, ¿no es cierto?, para que el mensaje llegue a las personas. Por eso, cuando uno va a predicar, siempre en el momento de la oración intercesora de rodillas, en ese momento digo, Señor, por favor, tómame completamente, porque voy a hablar. Hablas tú a través de mí. ¿No? Interesante. Entonces ahí está una preguntita, hermana, ¿cierto? Para el próximo domingo. Entonces, ¿qué es la homilética? La exposición de la palabra para persuadir y salvar a los seres humanos. O sea, nosotros no salvamos. La palabra de Dios salva. Por eso no debo hablar de mí, sino de la palabra de Cristo Jesús. Esa palabra salva. A ver. Lucas 19:10. Voy a mirar aquí rápidamente, antes para que la hora no se me vaya. Lucas 19:10. Jesús define su propósito. ¿No es cierto, hermanas? Por eso cuando predico, cuando doy un estudio bíblico, cuando haga cualquier cosa por Dios, tengo que hacerlo con ese propósito. Mire lo que dice Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Amén. Por lo tanto, cada vez que yo tomo la palabra de Dios, necesito mostrarle a las personas a Cristo Jesús. Necesito dar esperanza. Amén. Entonces ahí viene la palabra persuadir. Y luego ahí que la gente sienta la necesidad de abrir su corazón a Cristo. Muy bien. Ahora entonces vamos a mirar un poquito qué es predicar, ¿no? Ya usted sabe esa palabrita ahí, predicar, ¿no? Bien. Predicar acá dice que es, miren, predicar es estornudar para contagiar a otros con el virus del Evangelio, según Cleveland, ¿no? Un término. Entonces, miren, hermanas queridas, hoy que el virus, ¿ve? Coronavirus está haciendo mucho estrago. Entonces, podemos nosotros contagiar, ¿no? Cuando subamos al púlpito, vamos con la ayuda del Espíritu Santo contagiar a la gente del virus.
La diferencia es, ese virus no mata, ese virus salva. Hay otra definición ahí. Según HMS Richards, que son grandes evangelistas, ¿no es cierto? Él dice que dice predicar es exponer la palabra de Dios por un hombre de Dios. Aquí voy a poner por una mujer de Dios. Para el pueblo de Dios, en la casa de Dios. Entonces, en esa definición vamos a sacarle hombre, porque no solo los hombres predican, vamos a colocarle predicar, exponer la palabra de Dios por una mujer, una dama de Dios, una sierva de Dios, para el pueblo de Dios, en la casa de Dios. Interesante esa definición. Entonces, vamos a seguir avanzando. Ese evangelista, a su vez, él dice ahí, no tenemos su nombre, solo tenemos su apellido. Mire lo que él dice. Para él predicar son 30 minutos capaces de resucitar muertos. Noten ustedes. ¿No? Estos 30 minutos, ¿no? Ya nos está diciendo cuánto tiempo debería durar un sermón, ¿verdad, hermana? Aquí nos está diciendo, son 30 minutos capaces de resucitar muertos. Ustedes se acuerdan, yo puse ahí la imagen, ¿no es cierto?, de Ezequiel, del valle de huesos secos. ¿Verdad? La palabra de Dios debe dar vida. Porque hay gente que está muertos de miedo. Hay gente que está muertos de esperanza. Hay gente que están muertos en ansiedad. Hay gente que está muertos por la culpabilidad. Entonces, cada vez que uno predica de Jesús, entonces las personas tienen que encontrar vida en la palabra de Dios, ¿no? Eso es la aplicación según ese gran autor. Bien. Avanzo ahí un poquito más para ir definiendo predicación, ¿no? Entonces, predicar, ¿verdad? Aquí dice, es proclamar la verdad del evangelio con dos elementos. Hermano, ahí está en la pantalla para que usted pueda escribir. Hay dos elementos necesarios en la predicación. Uno debe predicar proclamando a Cristo con dos elementos. Primero, la convicción. Segundo, la conversión. O sea, mis queridas hermanas, cuando uno predica la palabra, tiene que hacerlo creyendo en lo que está diciendo. Mire, por el tiempo ahí no voy a entrar en algunos detalles, pero el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 9, él dice, no vaya a ser que yo siendo predicador para muchos, vengo a ser eliminado, dice, ¿no? Interesante. O sea, él dice, no voy a predicar para otros y me pierdo. Él dice, por eso, pongo en disciplina mi cuerpo, golpeo, dice mi cuerpo. O sea, cuando uno predica, no predica solamente para el público, uno predica para sí. ¿Verdad? Uno tiene que estar convencido de la palabra de Dios. Por eso el mejor sermón que usted y yo podemos predicar, no sé para ustedes, pero a mí, cuando se me viene un sermón desde Brasil, desde ya preparado, tengo que arreglarlo porque no puedo predicar así nomás un sermón preparado por otros. Los mejores sermones, usted va a notar que son los sermones que usted mismo habían leído, ¿verdad? Y de ahí usted había leído en la Biblia, y de ahí usted puede ver comentarios y arreglar un poco. Sermones que salen de la experiencia mismo de uno. Esa está la convicción. Hermanas, Dios utiliza personas convencidas para convencer a otros. Miren esa frasecita. Dios utiliza a personas convencidas para convencer a otros. Y el otro elemento, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios
es la conversión. Pero la conversión ya no es nuestra obra, es la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? En realidad, la convicción y la conversión lo hace el Espíritu Santo. Por eso yo que voy a predicar, debo ser convencido por el Espíritu Santo. Porque esa es la obra del Espíritu Santo. Cuando Él venga, nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. O sea, el Espíritu Santo me va a convencer a mí. Y cuando yo voy a predicar, entonces es Dios quien va a convertir a las personas que escuchan. Ahora, mis amadas hermanas, nos cuentan una ilustración de los televangelistas, evangélicos, ¿no? Allá en los Estados Unidos. Nos cuentan, había un televangelista que andaba en su limusina, ¿no? Porque estos predicadores son famosos, tienen mucho dinero. Y dice, cuando él terminaba de predicar, él entraba en su limusina. Y ahí en la limusina, él tenía 2 damas de compañía con él. Y uno dice, ¿cómo alguien puede estar predicando la palabra y con esta situación, ¿no? Y hay más historias sobre estos. Por eso, la predicación no es solamente entregar la verdad a otros. La predicación es primero vivir la verdad y poder predicar a otros. Y Dios nos va a usar como instrumentos para alcanzar a otras personas. Bien, aquí hay 2 elementos importantes. Quisiera que usted ahora pueda abrir su Biblia ahí en Marcos 1:22. Mire aquí. Entonces, vamos a tomar ahí Marcos, nuestra Biblia. Marcos 1, versículo 22. A ver, voy a pedir ahí si mi hermanita Nubia, ¿verdad? Amén. ¿Podría leer ese texto, por favor? Ya, pastor, enseguida. Qué bien. Leo la palabra. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Interesante. Mire cómo era Jesús. Se admiraban de su doctrina. ¿Por qué razón? Porque dice el texto que él hablaba, ¿verdad? Como quien tiene autoridad. Es interesante esto, mis queridas hermanas. Estamos avanzando un poquito más en el tema de hoy. Miren, hermanas, la autoridad y poder son 2 cosas distintas. Miren. Poder, dice acá, poder es la habilidad de hacer algo. Mientras que autoridad es el permiso para hacerlo. Mire, el texto no dice que Jesús lo hacía con poder, porque Jesús era Dios. Él tenía poder en sí mismo. Pero el texto dice que lo hacía como quien tiene autoridad. Ahora, miren, voy a contrastar ese texto aquí, voy corriendo un poquito. En Mateo 23, el versículo 3. A ver, si mi hermana Gloria Guzmán me está escuchando, podría leer, por favor. A ver. A ver. ¿Me está escuchando? A ver. Mateo, ¿cuánto, pastor? Mateo 23, 3. Gracias. Bien. Mateo 23, 3.
Mi hermana Gloria Guzmán está en silencio. Voy a ver si lo puedo activar acá. Pastor, ¿lo leo? Sí, por favor. Dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo más. No hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Interesante, mis hermanas queridas. El tiempo es poquito porque nosotros podríamos hacer una conversación aquí, ¿no? Contrastando estos dos textos. Ustedes notan que Marcos 1:22 dice que Jesús hablaba con autoridad. No como los escribas. ¿Por qué? El texto aquí, hermanas queridas, pero vivían, la tenían. ellos dicen y no hacen. O sea, ¿qué es lo que nos da autoridad en la predicación de la palabra? Porque el poder, yo como pastor tengo el poder, tengo la habilidad porque fui al teológico, ¿no es cierto? Estuve 5 años y la asociación me da una credencial. Entonces, eso me faculta. El volumen. ¿Verdad? Ese es el poder de hacer. Pero el asunto es, ¿tendré yo autoridad de eso? O sea, mi vida está de acuerdo a lo que yo estoy predicando. Tengo la autoridad moral, tengo la autoridad que me viene del cielo para hacer esto. Mis queridas hermanas. Por eso la gente se admiraba de Jesús, porque él hablaba con autoridad. La vida de Jesús era una tremenda predicación. Por eso, mis amadas hermanas, cuando uno sube al púlpito para predicar, uno puede tener el poder porque en el calendario, ¿verdad?, nos ponen tal persona, el pastor se la va a predicar, tiene el poder de subir, la habilidad de predicar, pero la autoridad viene de Dios. La autoridad viene del Espíritu Santo que me capacita a mí para poder dar un mensaje. No como los escribas, porque dice que los escribas, ellos predicaban o decían, pero no hacían. Tenían poder, pero no tenían autoridad. Por eso Jesús, ¿verdad? La gente admiraba la doctrina de Jesús. Hermanas queridas, ustedes noten cuando Dios nos llama a predicar. Cuando predicamos, la primera persona que Dios quiere cambiar soy yo. Por eso es importante predicar, hermanas, ¿verdad? Atrevernos, ¿cierto?, en el nombre de Dios, porque cuando yo voy a predicar, Dios se interesa primero en transformar mi vida y me toma a mí para poder ser instrumento para cambiar la vida de otras personas. Amén. Hermanos. Así que voy a avanzar allí un poquito más porque la hora se nos está yendo rapidito. Esa es la última parte. Elena G. de White sobre el rol de las mujeres y sobre todo en el campo de evangelismo, la aplicación de la palabra. ¿Rayaron la cuestión? Bien. Vamos a ver qué nos dice la sierva del Señor sobre esto, ¿no? Sobre la misión al mundo. La misión de las damas. Nosotros primero establecemos en la Biblia que Dios derrama su Espíritu Santo sobre hombres y como mujeres, ¿no? Y en la Biblia no hemos entrado en esto. Hay tantas mujeres que han sido de mucha bendición para la iglesia. Miren, aquí nos cuenta la sierva del Señor. Las mujeres pueden tener una influencia transformadora si solo están dispuestas a rendir sus caminos y su voluntad a Dios. Y dejar que Él controle sus mentes y afectos y ser. Pueden tener una influencia que tenderá a refinar y elevar a los que con ellas se relacionen. Pero este tipo de mujeres generalmente no son conscientes del poder que poseen. Noten, hermanos. O sea, las mujeres pueden hacer una tremenda diferencia
en la iglesia, con la gente que se relaciona. Hermanas, ustedes saben que yo soy hombre, pero aquí tengo que ser humilde. Las damas tienen habilidades que no tenemos nosotros los hombres. En el campo de liderazgo, sobre todo, las damas allí nos ganan por goleada a los hombres. Es interesante eso, ¿eh? Y muestran cómo funciona la mente de las damas y de los hombres. Las damas tienen la capacidad de hacer múltiples cosas a la vez. Y los hombres, nosotros podemos hacer una cosa a la vez. Qué interesante. Por eso, hermanas queridas, dice la Señora del Señor, estos tipos de mujeres generalmente no son conscientes del poder que poseen. Por eso Dios nos está llamando ahí, hermanas, a poder ser influencia. ¿Sabe qué, hermana? ¿Usted sabe qué es liderazgo? Liderazgo es influencia y cambio. Dos palabritas. Y lo que está diciendo la Señora del Señor, las mujeres en el campo de la misión, de cumplir la misión del Señor, pueden ser influencia y cambiar. Porque mire, ella lo está diciendo, una influencia que tenderá a refinar y elevar a los que con ella se relacionen. Noten, influencia y cambio. Hermanas, Dios les está llamando para tomar un liderazgo decidido en la iglesia del Señor. Amén. Avanza ahí un poquito. En Evangelismo, ¿no es cierto? El libro de Evangelismo, página 343, dice la Señora del Señor también. Cuando ha de realizarse una gran obra, miren, subrayo gran obra, y decisiva, Dios escoge a hombres y mujeres para hacer su obra. Y esta obra sentirá la pérdida si los talentos de ambas clases no son combinadas. Ay, ay, ay. Aquí la Señora del Señor está diciendo, pastorcito, si usted cree que solamente con puros hombres pueden hacer las cosas en la iglesia, usted está frito. Hermanas, mire, dice que se puede sentir la pérdida de los talentos si ambas clases, hombres y mujeres, no se combinan para trabajar. Oh, mis hermanas, Dios le está llamando a tomar el liderazgo en la predicación del Evangelio, porque las mujeres pueden hacer influencia y cambiar, y cambiar. En el mismo libro, dice ahí, hay mujeres que se adapten especialmente en la obra de dar estudios bíblicos y tienen mucho éxito al presentar a los demás la palabra de Dios con sencillez. Miren, o sea, en eso de dar estudios bíblicos, de alcanzar a otros para Cristo, ella dice, hay mujeres que se adaptan especialmente en esa obra. Llegan a ser, dice, una gran bendición para alcanzar a las madres y a sus hijas. Es esta una obra sagrada y las que se ocupan en ella debieran recibir aliento. Miren, por eso aquí yo quiero animarles, hermanos, en el nombre del Señor, a seguir trabajando sin temor para alcanzar las almas para Cristo Jesús. Interesante aquí. Miren ustedes, la Señora del Señor sigue diciendo, ¿cierto? Ahí en el mismo libro, en las variadas ramas de la causa de Dios hay un amplio campo en el cual nuestras hermanas pueden rendir un buen servicio para el Maestro. Muchos ramos de trabajos, noten, misioneros son descuidados. En las diferentes iglesias, mucho trabajo que se deja de hacer o que se hace imperfectamente, noten, podría realizarse bien con ayuda de nuestras hermanas, si son debidamente instruidas. Ahí está. Miren, la Señora del Señor dice lo que nosotros estamos haciendo mal o medio hacer. Las hermanas podrían hacer esa obra. Hermanas queridas, yo sé que muchas damas que están aquí con nosotros ya están allí en la obra del Señor.
Y si hay alguien que está aquí con nosotros queriendo aprender a hacerlo, la Biblia y el libro de Mesías tiene provisión para las damas. Sin temor, sin miedo, hay que hacerlo, ¿no? Ahí está, por eso Amén. ese seminario para ir instruyendo acá. Bien, vamos a ir cerrando acá porque necesitamos también algunas preguntitas. A ver cuánto me queda ahí. Aquí leo lo que está aquí, lo que aparece subrayado. Dice, entre las nobles mujeres que tuvieron el valor moral de decidirse en favor de la verdad, para este tiempo, se encuentran muchas que tienen tacto, percepción y habilidad y que pueden llegar a ser, dice acá, obreras de éxito. Ahí está, mis hermanos. Obreras de éxito en la viña del Señor. Amén. Ahí dice, se necesitan las labores de tales mujeres cristianas. Y yo estoy 100% seguro que ustedes que están aquí son estas damas que el Espíritu está hablando. Porque Amén. si no, eso no les hubiese interesado. Alabado sea el Señor por eso. Amén. Bien, miren. Voy concluyendo acá. Se necesita la influencia refinadora y suavizante de las mujeres cristianas en la gran obra de predicar la verdad para ese tiempo. ¿Para qué tiempo, hermano? Ese tiempo. Y eso ella estaba hablando en su tiempo. Más aún todavía. Noten ustedes. Hijas de Dios, ahí en ese libro dice la sed del Señor. O sea, ahí aparece la palabra predicar, querigma, anunciar la verdad para este tiempo, hermanas. Ese es el momento de colocarse en la mano de Dios para predicar. Qué lindo. Amén. Amén. Y si yo hubiese pensado que la predicación es obra de los hombres, aquí la Biblia y el Espíritu decía me está diciendo, no, pastor, usted está equivocado. Dios necesita mujeres cristianas en la gran obra de predicar la verdad para este tiempo. Qué maravilloso. Ahí, hablando de la predicación, mire lo que dice la sed del Señor. Y yo subrayo ahí en negro. Dice, fue María la primera que predicó. La palabra aquí, querigma, anunció a Jesús resucitado. Fue María la primera, dice ahí. Así que, hermanas, Dios nos está llamando a las damas a volver a tomar, ¿no es cierto?, ese liderazgo en la predicación del Evangelio. Amén. Si hubiera 20, noten, hermanas, si hubiera 20 mujeres donde ahora hay una, cumpliríamos esta santa misión, que es la predicación, su preciosa obra. Veríamos muchos más conversos a la verdad. Queridas hermanas, miren lo que dice la Señora del Señor. Si hubiese más mujeres, si hubiese 20 donde hay una. Pero alabado sea Dios porque hoy, Señor, no tenemos 20, tenemos 218. Amén. Gloria a Dios por eso. Amén. Aquí están nuestras hermanas. Señor, no solo hay 20, hay más en la predicación del Evangelio. Qué lindo. Aquí, hermanas, si ustedes notan, mire esa palabrita, dice la influencia refinadora, suavizadora de mujeres cristianas es necesaria en la gran obra de predicar la verdad. Noten ustedes. ¡Wow! Ella sigue hablando de influencia, hermana, y eso tiene que ver con liderazgo. Liderazgo es influencia, liderazgo es cambio. O sea, las damas pueden hacer en la predicación del Evangelio una gran obra, está diciendo la sierva del Señor. Entonces allí, bueno, aquí en la última presentación, la última slide, dice acá, mis hermanos, hay que elegir para la obra a hombres sabios y consagrados que pueden realizar un buen trabajo en la tarea de alcanzar las almas. También debiera elegirse a mujeres
que puedan presentar la verdad en forma clara, inteligente y directa. Necesitamos obreros que comprendan la necesidad de que en los corazones se realice una obra de la gracia más profunda. A los tales habría que animarlos a dedicarse a un fervoroso esfuerzo misionero. ¿A quién? A hombres y a mujeres. Hermanas, ahí está el llamado de Dios y del Espíritu de profecía para nosotros aquí, para las damas acá. Mujeres que pueden presentar la verdad en forma clara, inteligente y directa. Hermanas queridas, nosotros hoy hicimos el primer tema, la introducción de la predicación y qué lugar tienen las damas en esto. El lugar no es en la esquina, no, el lugar es central. El lugar de las damas en la predicación es en el centro de la predicación ahí, el papel de las damas. Hermanas queridas, ya nosotros hemos mencionado que la Biblia decía que el Espíritu Santo va a descender sobre hombres y mujeres. Entonces, con el primer tema, les animo a que anunciemos a Cristo Jesús con convicción para alcanzar los corazones de muchas personas. Amén. Hoy es el tema, no sé si tendríamos tiempo para preguntas, mi hermana Mónica. Pastor, sabe que estamos como en la hora. Como yo le había dicho a las hermanitas que íbamos a tratar de respetar el día de la mamita, ¿verdad? Y vamos a tratar de ser bien puntuales. Pero Carolita estuvo preguntando por el chat si hay consultas, se pueden también hacer, ¿verdad? A mismo Carolina o a mí, y nosotros indudablemente vamos a tratar de ayudar las dudas que tengan. ¿Verdad, Pastor? Todos podemos ayudarnos. Así es. En este momento podemos ayudar. ¿Quiere usted decir algo más, mi querido Pastor? Si hay preguntas que no alcanzamos a contestar, lo vamos a hacer la próxima vez. No sé, Tengo una pregunta. Sí, ya, una pregunta. Sí, una pregunta. Y hay una hermana que pregunta, ¿por qué se incluye a tan pocas mujeres en la plataforma en nuestras iglesias chilenas? Bueno, hermanas queridas, ustedes, denos acá la realidad chilena en cuanto a cómo ven a las mujeres en el llevado acá, veo que las mujeres aquí suben al púlpito y predican, ¿cierto? Pero tenemos que luchar contra un pensamiento. Yo me acuerdo de una iglesia que yo pastoreé, dijo a una hermana, no, usted no puede subir al púlpito mientras que haya un hombre aquí sentado. Eso dice el apóstol Pablo. Oh, le decía mi hermanito. El apóstol Pablo es el mayor defensor de las mujeres en la predicación, ¿no? Entonces, hay esas ideas allí, que tenemos que luchar contra estos pensamientos. Esto es uno. Número dos, debemos nosotros también creer, digamos las mujeres, creer que también ustedes son llamadas para predicar y proclamar, anunciar a Cristo Jesús. O sea, tenemos que atrevernos más en el nombre de Dios a poder estar en la predicación. Amén. Amén. Mi querido pastor, quedamos eternamente agradecidas por esta presentación que fue la primera. Muy agradecida de mis queridas hermanas que estuvieron ahí tomando nota, igual que yo, anotando mi cuadernito, por si después el otro domingo nos preguntan. Y entonces, para no quedar tan mal. Gracias, queridas hermanas. Gracias porque ustedes también tuvieron la disposición, la gran mayoría, de silenciar sus micrófonos. No es con ningún mal deseo, sino solamente porque se acoplan los sonidos y la persona que está hablando no se escucha. Es solamente por eso, para que vayamos considerando para el próximo